Una sola partícula. Un arma silenciosa. ¿Qué pasa cuando la química se convierte en tu mayor depredador? Veremos cómo lo invisible se transforma en una fuerza letal, capaz de desatar una catástrofe biológica con solo un roce. Descubrirás la verdadera velocidad de un veneno que no da tregua, una letalidad tan absoluta que no existe escapatoria ni antídoto. Entenderás por qué estos elementos son más que una curiosidad mórbida, son una advertencia existencial sobre las fronteras más oscuras de la materia. Esto es solo el comienzo. Empezamos. La tabla periódica. Para muchos, es un mapa ordenado del universo, la piedra angular de la ciencia, donde cada elemento cuenta una historia de creación y estructura. Pero detrás de su fachada de orden y previsibilidad, existe un capítulo oculto, un lado oscuro donde la química se convierte en una fuerza devastadora. Hoy, nos adentramos en ese abismo para desvelar la verdad más inquietante, los más peligrosos que la humanidad ha descubierto. Esta no es una lista cualquiera. Es una cuenta regresiva meticulosa, un descenso al corazón de la toxicidad extrema. Nuestra clasificación se centra en la letalidad absoluta, elementos cuyo potencial de daño no se mide en gramos, sino en fracciones ínfimas. Aquellos que, incluso en cantidades microscópicas, son capaces de desatar una catástrofe biológica. Nos enfocamos en su capacidad para actuar con rapidez implacable, la irreversibilidad de sus efectos y la potencia devastadora de una dosis mínima letal. Hablamos de que transforman la materia inerte en un arma de destrucción silenciosa. ¿Por qué importa desentrañar esta galería de horrores químicos? Porque comprender su naturaleza, su virulencia inherente, no es solo un ejercicio de curiosidad mórbida. Es una advertencia crucial. Es reconocer las fronteras extremas de la química, entender las amenazas reales que algunos de estos representan, tanto en la naturaleza como en manos irresponsables o en escenarios accidentales. Es un llamado a la conciencia sobre el poder que la tabla periódica encierra, más allá de sus aplicaciones beneficiosas. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Nos preparamos para un viaje que nos dejará sin aliento, donde cada posición en el ranking nos acercará a lo impensable, a la pura esencia de la destrucción química. Pero hay un elemento, el que corona esta lista, que desafía toda lógica y redefine lo que creíamos posible en términos de veneno. El número 1, el más letal de todos, posee una capacidad destructiva tan abrumadora que la ciencia apenas puede concebirla. Imagine un veneno tan potente que lo que apenas podemos ver, una millonésima parte de un gramo, es suficiente para ser fatal. Su toxicidad es tan extrema que empequeñece al cianuro, uno de los venenos más tristemente célebres, siendo millones de veces más mortífero. Prepárense. Porque esta es la verdad detrás del lado oscuro de la tabla periódica. Bienvenidos de nuevo a el lado oscuro de la tabla periódica, elementos tóxicos y letales. Hemos vislumbrado la cúspide de la letalidad, ese elemento innombrable cuya potencia desafía la imaginación. Pero antes de enfrentarnos a él directamente, debemos descender por los peldaños de este abismo químico. Prepárense para una lista que les hará reconsiderar lo inofensivo que creían que era nuestro mundo. Estos son los que acechan en las sombras de la ciencia. Comenzamos nuestro descenso en la posición número 8. Es el veneno del envenenador, una descripción que el talio se ha ganado a pulso por su naturaleza insidiosa. Químicamente, es un metal blando y plateado, casi indistinguible del estaño o el plomo, lo que lo convierte en el favorito de aquellos que buscan eludir la detección. ¿Por qué está en nuestra lista? Su toxicidad radica en su capacidad para imitar a los iones de potasio en el cuerpo, un elemento vital para la función celular. Una vez dentro, el talio secuestra las vías metabólicas, atacando el sistema nervioso, los riñones y el corazón. Los síntomas son vagos al principio: dolor de cabeza, náuseas, pérdida de cabello, una cortina de humo perfecta para el asesinato. Un dato escalofriante: en 1957, la toxicóloga británica Sheila Sherlock identificó el envenenamiento por talio gracias a la peculiar pérdida de cabello de sus víctimas, un síntoma que a menudo se confundía con otras afecciones. A diferencia del plomo, cuya toxicidad crónica se manifiesta lentamente, el talio actúa con una crueldad silenciosa, paralizando el cuerpo desde dentro en cuestión de días o semanas. Pero si el talio es el susurro mortal, nuestro siguiente elemento en la posición 7 es un grito histérico que ataca directamente la mente. El único metal líquido a temperatura ambiente, el mercurio, ha fascinado y aterrorizado a la humanidad durante milenios. Su brillo plateado esconde una de las amenazas más persistentes y devastadoras para el sistema nervioso. ¿Por qué se cuenta entre los más peligrosos? Ya sea inhalado como vapor, ingerido o absorbido por la piel, el mercurio ataca directamente el cerebro y los riñones, causando daños neurológicos irreparables. El famoso sombrerero loco no era una ficción. La exposición al nitrato de mercurio en la fabricación de fieltro provocaba temblores, irritabilidad y demencia.
Mientras que el talio se disfraza, el mercurio no se esconde, su toxicidad es una plaga visible que afecta funciones vitales con una persistencia que el talio, con su acción más aguda, no posee. Da un líquido plateado que enloquece, pasamos a un metal sólido, un subproducto industrial cuya ubicuidad lo hace especialmente insidioso. Nos adentramos en la posición número 6. Este metal de transición es un pariente cercano del zinc y el mercurio, pero su toxicidad es una historia propia de sufrimiento y enfermedad crónica. Presente en baterías recargables, pigmentos y recubrimientos, el cadmio se ha filtrado sigilosamente en nuestras vidas. Su lugar en la lista es innegable. La exposición a largo plazo al cadmio, a menudo por inhalación de humo de tabaco o consumo de alimentos cultivados en suelos contaminados, causa estragos en los riñones, huesos y pulmones. Es un potente carcinógeno. El peor de sus efectos es la terrible enfermedad Itai, literalmente ai en japonés, una condición extremadamente dolorosa que provoca el ablandamiento de los huesos y fallos renales, documentada en Japón en el siglo XX debido a la contaminación industrial. Si el mercurio ataca la mente con rapidez, el cadmio es un depredador paciente, minando silenciosamente la fortaleza del cuerpo, causando una degeneración lenta y dolorosa, diferente de la neurotoxicidad más aguda del mercurio. Hemos visto metales que engañan, metales que enloquecen y metales que corroen desde dentro. Pero, ¿qué pasa con el veneno clásico, aquel cuyo nombre evoca milenios de traición? En la posición 5, tenemos al rey de los venenos. Este metaloide, conocido desde la antigüedad, ha sido el favorito de asesinos durante siglos, ganándose el apodo de rey de los venenos. Su presencia en la tabla periódica es tan antigua como su infamia. ¿Por qué es uno de los más temidos? El arsénico es un maestro del disfraz. Su sabor dulce, o su ausencia total de sabor y olor, lo hace indetectable en alimentos o bebidas. Una vez ingerido, interfiere con la producción de energía celular, provocando fallos multiorgánicos. La dosis letal para un adulto puede ser tan pequeña como 70 a 200 miligramos. Un ejemplo histórico, se especula que Napoleón Bonaparte pudo haber sido envenenado con arsénico, aunque su presencia en su cabello también podría deberse a tratamientos médicos o conservantes de la época. A diferencia del cadmio, que requiere una exposición prolongada para manifestar sus efectos más graves, el arsénico puede ser mortal con una única dosis, actuando con una letalidad aguda y rápida que lo convierte en un arma mucho más inmediata. Dado veneno histórico y químico, avanzamos a una amenaza que combina la química letal con el horror invisible de la radiactividad. Subimos un escalón más en nuestra lista de terror, llegando a la posición número 4. Este elemento transuránico sintético, producto de la fisión nuclear, es sinónimo de destrucción masiva. Más allá de su capacidad para alimentar bombas atómicas, el plutonio es uno de los más letales por sus propiedades duales. ¿Por qué su lugar aquí es tan alto? El plutonio es un asesino en dos frentes. Primero, su toxicidad química como metal pesado es comparable a la del plomo o el cadmio, dañando órganos vitales. Segundo, y lo que es más grave, es un emisor de partículas alfa extremadamente radiactivas. Estas partículas, aunque no pueden penetrar la piel, son devastadoras si el plutonio se inhala o ingiere, depositándose en los pulmones, huesos e hígado, donde bombardean las células con radiación, causando cáncer y daño genético. Se estima que una cantidad de plutonio apenas visible, del tamaño de una mota de polvo, si se inhala, es suficiente para inducir cáncer de pulmón. Donde el arsénico ataca la bioquímica celular, el plutonio la pulveriza con radiación, añadiendo una dimensión de invisibilidad y un poder destructivo que ningún otro veneno químico por sí solo puede igualar. Hemos descendido por esta escalera de la muerte química y radiactiva. Cada escalón, más oscuro que el anterior. Pero créanme, lo que les espera más allá de esta lista hace palidecer incluso a estos horrores. Porque si creen que la radiactividad del plutonio es el límite, o la neurotoxicidad del mercurio es el colmo del terror, están a punto de descubrir el verdadero significado de letalidad extrema. La ciencia tiene un lado aún más oscuro. Un elemento que convierte a estos titanes tóxicos en meros juguetes infantiles. Manténganse con nosotros para descubrir el que corona esta lista macabra. Un veneno tan potente que lo que apenas podemos ver, una millonésima parte de un gramo, es suficiente para ser fatal. Su toxicidad es tan extrema que empequeñece al cianuro, siendo millones de veces más mortífero. Este elemento es una fuerza invisible, silenciosa y brutal, capaz de aniquilar la vida con una eficiencia escalofriante. Prepárense. La verdad detrás del lado oscuro de la tabla periódica está a punto de ser revelada. Y así, la tabla periódica, esa piedra angular de la ciencia, revela sus secretos más oscuros. Hemos navegado por un abismo de toxicidad, pero la cima de esta montaña letal aún aguarda. Tras los venenos conocidos que han marcado la historia, existen fuerzas aún más insidiosas, silenciosas, capaces de redefinir el verdadero significado de letalidad extrema. La ciencia tiene un lado aún más oscuro.
Un elemento que convierte a estos titanes tóxicos en meros juguetes infantiles. Manténganse con nosotros para descubrir el que corona esta lista macabra. Un veneno tan potente que lo que apenas podemos ver, una millonésima parte de un gramo, es suficiente para ser fatal. Su toxicidad es tan extrema que empequeñece al cianuro, siendo millones de veces más mortífero. Este elemento es una fuerza invisible, silenciosa y brutal, capaz de aniquilar la vida con una eficiencia escalofriante. Prepárense. La verdad detrás del lado oscuro de la tabla periódica está a punto de ser revelada. Hasta ahora, hemos explorado compuestos y elementos que causan estragos, pero la escala de la amenaza está por intensificarse dramáticamente. Nos adentramos ahora en los últimos escalones de nuestra macabra cuenta regresiva, donde cada peldaño nos acerca a la definición misma de letalidad elemental. En nuestro tercer puesto, un nombre que resuena con un eco de misterio y veneno, el talio. Este elemento, un metal blando y plateado, es el asesino perfecto para el que busca pasar desapercibido. Su toxicidad radica en su habilidad para imitar iones esenciales como el potasio, lo que le permite infiltrarse en cada célula del cuerpo. Una vez dentro, desbarata procesos bioquímicos vitales, interrumpiendo la energía celular y causando un daño sistémico devastador. Caída del cabello, dolor insoportable en las extremidades, fallas orgánicas múltiples. Los síntomas son lentos, dolorosos y a menudo confusos para los médicos, convirtiendo al talio en uno de los venenos más utilizados en crímenes sin resolver, antes de que su detección se volviera más sencilla. Su dosis letal es minúscula, apenas un gramo basta para sentenciar una vida. Ascendiendo un peldaño más, nos encontramos con el mercurio. Un metal pesado único, líquido a temperatura ambiente, que ha fascinado y aterrorizado a la humanidad durante milenios. Su peligrosidad reside en su capacidad para vaporizarse o formar compuestos orgánicos, como el metilmercurio, que pueden ser absorbidos fácilmente por el cuerpo. Una vez dentro, el mercurio ataca sin piedad el sistema nervioso central, los riñones y los pulmones. Causa daño cerebral irreversible, problemas neurológicos severos, temblores incontrolables y deterioro cognitivo. La exposición crónica, incluso a bajas dosis, es una sentencia a una lenta y agonizante degradación. Es un enemigo sigiloso que se acumula en la cadena alimentaria, recordándonos que los enemigos invisibles a menudo actúan de formas que no podemos ver ni oler. Pero ahora, la espera ha terminado. Hemos llegado al pináculo de la letalidad elemental, el elemento que personifica el lado más oscuro de la tabla periódica. Un veneno tan potente que empequeñece a todos los demás, elevándose como el rey indiscutible de la toxicidad pura. Su nombre, polonio 210. El polonio 210 no es simplemente tóxico, es radiactivo de una forma brutalmente eficiente. Este isótopo es un emisor alfa, lo que significa que libera partículas alfa, núcleos de helio, con una energía devastadora. Externamente, estas partículas son inofensivas, detenidas por la piel o incluso una hoja de papel. Pero la historia cambia drásticamente si el polonio 210 entra en el cuerpo, ya sea por ingestión, inhalación o a través de una herida. Una vez dentro, el polonio 210 se convierte en una máquina de destrucción celular imparable. Cada partícula alfa liberada es un proyectil subatómico que choca contra el tejido vivo, rompiendo cadenas de ADN, destruyendo membranas celulares y provocando daños irreparables. La radiación alfa, al ser tan pesada, deposita toda su energía en un área extremadamente pequeña, magnificando su poder destructivo a nivel microscópico. Esta es la clave de su letalidad, el daño es localizado pero masivo, creando miles de millones de microexplosiones en órganos vitales. Las cifras son escalofriantes, una cantidad de polonio 210 del tamaño de un grano de sal, apenas unos pocos microgramos, es suficiente para ser fatal. Comparado con el cianuro, ese arquetipo del veneno rápido y potente, el polonio 210 es millones de veces más mortífero. No provoca dolor inmediato, no tiene sabor ni olor, es un asesino invisible, silencioso e imparable, capaz de aniquilar la vida con una eficiencia escalofriante. Se propaga rápidamente por el torrente sanguíneo, atacando simultáneamente el hígado, los riñones, la médula ósea y el sistema gastrointestinal, provocando una muerte lenta y agonizante por fallo orgánico masivo y síndrome de radiación aguda. Hemos recorrido la senda de los elementos tóxicos, desde los que enferman hasta los que matan con una dosis mínima, culminando en la devastadora eficiencia del polonio 210. Esta exploración nos ha mostrado un lado oculto de la tabla periódica, un recordatorio de que en la misma estructura fundamental del universo residen fuerzas de aniquilación asombrosa. Estos elementos no son fantasías de ciencia ficción, sino realidades químicas y físicas. Son la prueba de que, incluso en las sustancias más diminutas, la naturaleza guarda un poder letal, una capacidad de destrucción que exige nuestro respeto y una comprensión profunda, no para nuestro miedo, sino para nuestra conciencia. Porque el conocimiento de estos venenos elementales es la única defensa ante su sombrío, silencioso y brutal poder. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles.
Nos ayuda mucho a seguir creciendo.